Buenos días. Buenos días a todos. Bien, vamos a agradecer a los compañeros de la mesa anterior que nos han regalado unos minutillos que les han sobrado. Vamos a empezar la octava y última sesión, porque luego viene el acto de clausura. Entonces, como tenemos que ser puntuales, por lo menos a la hora de salir, pues vamos a empezar ya con esta mesa, que lleva por título Impacto y riesgos de la inteligencia artificial en la atención sanitaria. Me toca a mí, como moderador, introducir el tema, y como ya las introducciones que han hecho colegas míos anteriores han metido todo tipo de normativas y demás, y yo creo que esto ya queda dicho, quería hacer una introducción distinta. Si me permiten los compañeros de la sala de control, si pueden proyectar el sistema de inteligencia artificial que uso yo, que es el navegador de Google. No lo veo. Ahí está. Si seleccionan imágenes y ponen en la ventana de búsqueda, pues algo así como Beautiful Cars, pues verán que el sistema funciona bastante bien, ¿no? Nos proyecta ahí coches que cualquiera nos gustaría comprarnos, ¿no? Si cambiamos, por ejemplo, Beautiful y ponemos Ugly Cars, o sea, coches feos, ¿no? Pues parece que también la cosa cuadra, ¿no? Posiblemente, yo creo que muy poca gente de aquí le gustaría comprarse un coche de estos, ¿no? Podemos poner más cosas, podemos poner ugly yellow cars, ¿no? Y el sistema pues nos da lo que le estamos pidiendo, ¿no? No se parece que haya nada raro, es decir, parece que la inteligencia artificial que subyace aquí funciona bastante bien, ¿no? Pero vamos a cambiar la consulta, vamos a poner, por ejemplo, algo más humano, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, Happy Asian Woman. A ver qué vemos ahí. Y si hacemos un poquito de scroll, pues vemos que aparecen mujeres asiáticas, como hemos pedido, sonrientes, ¿no? Parece que funciona bien. ¿Alguien ve algo raro aquí? Simplemente que levanten la mano los que vean algo raro. Aunque no voy a preguntar por qué. ¿Nadie ve nada raro aquí? ¿Nadie ve nada raro? ¿No hay mujeres de 50 años asiáticas que sean felices? ¿Hay que tener entre 20 y 30 años para ser felices? Vamos a cambiar, bueno, vamos a ver, a lo mejor alguien dice, es que Google no tiene muchas imágenes, a lo mejor no tienen. Vamos a poner, por ejemplo, Happy Mature Asian Woman. A ver si es que hay o no hay. Oye, pues las hay, ¿no? ¿Por qué no me las ha presentado? Nadie se había percatado de esto, ¿no? Vamos a cambiar, vamos a poner Happy Black Woman. A ver qué pasa. Pues nos aparecen mujeres de raza negra felices. ¿Vemos el mismo problema que antes? Las de 40, las de 50 no existen, ¿no? Pero muy pocas, ¿no? Parece que casi podríamos decir que lo que el sistema dice es que si una mujer negra tiene que ser feliz, tiene que estar entre 20 y 30 años, ¿no? Las demás no cuentan, ¿no? Pero las hay. Si ponemos Mature Black Woman, seguramente vemos que las hay. Pero no nos las enseña el sistema. Si la inteligencia artificial que elabora aquí, interpreta lo que le estamos pidiendo, ha decidido no presentarlo. Vamos a cambiar y vamos a poner Happy White Woman. Y hacemos un poco de scroll y aquí cambia algo más, ¿no? Aquí parece que la conclusión es, si una mujer blanca quiere ser feliz, pues tiene que tener entre 20 y 30 años y poner un negro en su vida. Si no, no aparece esto, ¿no? Y vamos a poner Happy Mature White Woman. El negro ha desaparecido. No sabemos por qué, pero ha desaparecido. Si cambiamos esto y ponemos Happy Black
men, por tocar los dos sexos, vemos que nos aparecen hombres felices, no aparecen tampoco muy maduros, parecen jóvenes. Y si ponemos happy white men, vemos que al igual que pasaba con las mujeres blancas, los hombres también para ser felices necesitamos un negro. Aquí hay esto entronca con el título de la ponencia de hoy, de la mesa, impacto y riesgo de la inteligencia artificial, ¿no? Uno de esos grandes riesgos son los sesgos, la confianza que podemos tener en los sistemas. Al fin y al cabo, este sistema está pensado para darnos información. No es un sistema que tome decisiones que nos puedan afectar en nuestra vida, pero desde luego la inteligencia artificial que hay aquí encierra cosas. Y muchas cosas quizá importantes que no se perciben a primera vista. Cuando he preguntado si había algo raro, nadie ha levantado la mano. Nadie, todo el mundo le ha parecido normal. Pues cuando se hacen búsquedas en Google, hay que tener cierta incredulidad sobre lo que nos está ofreciendo. Esto son búsquedas de Google que pueden ustedes repetir en su casa. Está hecho, ni siquiera no está hecho con mi ordenador, está hecho con el ordenador que hay en control. O sea que si tiene cookies o algo, no esas cosas que yo haya hecho. No sé qué han hecho los de control, pero les aseguro que van a repetir, le va a pasar lo mismo si lo hacen con sus ordenadores, ¿no? Volviendo a la realidad de la ponencia, ¿vale? Nosotros vamos a hablar de impacto y riesgos en inteligencia artificial aplicado a la atención sanitaria. Afortunadamente esto no se aplica a la atención sanitaria, pero puede haber problemas similares. ¿Hasta qué punto confiamos en una caja negra que nos ofrece cosas que muchas veces lo que nos ofrece no es algo muy descarado que nos diga esto no puede ser cierto, sino son cosas sutiles como la que hemos visto aquí? La inteligencia artificial es algo que ha venido para quedarse y en el tema sanitario también. Lo estamos usando todos los días, lo usamos en el día a día. ¿Quién usa estos sistemas? ¿No? Y en la sanidad existen ya, yo ya he descubierto aquí que existen y algunos de los ponentes trabajan con ellos a diario y han venido para quedarse, porque aportan grandes ventajas, ¿no? Dan ayuda al diagnóstico, a un diagnóstico más preciso y rápido, ayudas al análisis médico, análisis de las pruebas, radiografías, TAC, todo tipo de imágenes, permiten obtener conclusiones que le ayudan al profesional de la medicina. Permite también hacer tratamientos específicos adaptados a la patología del paciente, adaptados a su ADN. ¿No? Y todo este tipo de cosas, lógicamente, han venido para quedarse, pero también tienen impactos y también tienen riesgos que impactan en las personas. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Y para ello, yo ya me voy a callar y voy a dar paso a los ponentes. Entonces voy a presentarles uno a uno y voy a darles unos minutos para que expongan qué problemas, qué riesgos ven ellos en el uso de inteligencia artificial en el ámbito de la asistencia sanitaria. Y el primero de ellos es Joaquín Cañada González. Él es delegado de protección de datos de la Generalitat Valenciana. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y actualmente ejerce sus funciones como delegado de protección de datos de la Generalitat. Anteriormente trabajó como jefe de sección de transparencia en la Diputación de Valencia y como técnico superior de protección de datos en la Universidad de Valencia. Joaquín, por favor, tiene la palabra. Hola, buenas. Bueno, muchas gracias a las 6 por la invitación. Ya es el segundo año. Este año vengo en sustitución de Juan, que seguro que habría aportado más que yo, Juan Díaz, pero bueno, un saludo desde aquí, que no ha podido venir. Nada, también agradecer a los que estáis, que ya tenéis ahí un buen aguante después de este día y medio intenso. También agradecer a las autoridades de control, porque aunque la autoridad de control referente o competente en la Generalitat Valenciana o respecto a la Generalitat Valenciana es la española, pues bueno, siempre acudimos también a los criterios y trabajos que hacen en otras autoridades de control que también nos aportan mucho y que luego en las presentaciones aquí, pues bueno, nos adelantan y nos dan criterios que nos ayudan.
Ayer, bueno, la presentación ya me había presentado ayer Ricard, cuando habló del hombre gris que apoya, digo, de hecho me he puesto de gris, porque digo, es que ese soy yo, soy el hombre de gris. Se le olvidó la parte del hombre de negro, porque documentamos incumplimientos y eso no es gris, eso es bastante oscuro, pero bueno, bien. No soy un gran experto en inteligencia artificial, la experiencia que tengo en el día a día es corta, pero bueno, ha sido intensa y en ocasiones, bueno, pues en ocasiones, bueno, pues siempre te vas enriqueciendo de tecnólogos y otros abogados con los que te relacionas en estas cuestiones. Y bueno, aquí ya se ha contado casi todo en ese tema. Arantxa ayer comentaba que bueno, ya el tema, Rubí habló de casi todo, Ricard, bueno, del tema de protección de datos. Yo voy a hacer como Arantxa, voy a intentar, he hecho un cambio y digo, voy a intentar explicar la perspectiva que tengo de las cuestiones que me han ido surgiendo y qué riesgos, casi todos de gestión, y qué problemática he tenido en esta materia. Trataré de ser breve, pero el sesgo es el que es, que cuando uno habla se cree que siempre es breve y cuando él habla es otro tal. También aviso, hay otro sesgo. Yo trabajo en la administración pública y mucha perspectiva que tengo de la problemática es aplicable sobre todo a las administraciones públicas, aunque espero que eso también sirva para que los que se relacionan con nosotros, que son en muchos casos empresas privadas, pues también nos entiendan a la hora de relacionarse con nosotros. De lo primero que quería hablar era de la necesidad de formación a los delegados y delegadas de protección de datos en materia de inteligencia artificial. Este foro es muy adecuado, creo que yo me voy de aquí muy enchufado, ¿no?, con estos temas, pero bueno, hace falta más. Sé que el CCNCER tiene formación y los organismos de formación de las administraciones públicas, pero no hay una perspectiva de la inteligencia artificial y protección de datos o cursos desde esa perspectiva, aunque sí que hay guías de la Agencia Española, de la Autoridad Catalana también tiene, no es una guía, pero es un documento, bueno, creo que no es una guía, es un documento, pero bastante clarificador, y no sé si la Autoridad Vasca, no, ahí ya, hasta ahí ya no he llegado, pero bueno, necesidad de formación. Otra cuestión importante es que, como yo soy la perspectiva del delegado de protección de datos, también que tengáis en cuenta que el delegado de protección de datos no firma nada, no firma contratos, ni Data Protection Agreement, ni nada. Lo digo porque en muchas ocasiones, cuando la problemática de inteligencia artificial que hemos tenido en la Generalitat Valenciana siempre te encuentras un poco de sopetón, ¿no? Que es un contrato de suministros, que ahí se supone que es como si compras pañales, pues compras un robot para cirugía, ¿no? Y entonces ahí nadie pensó que podría haber datos, seguramente porque tampoco lo sabía, ¿no? Y de repente hay un suministro que lleva una inteligencia, la necesidad de un cloud para aplicar algún modelo de inteligencia artificial y que el robot funcione mejor, ¿no? Y entonces llega a la empresa, que luego hablaré un poco de los problemas que tenemos también con los roles, y dice, me tenéis que firmar protección de datos, si esto es un suministro, sí, pero lleva datos tal. Bueno, pues el delegado que firme, ¿no? Y entonces te reúnes, les explicas, no, el delegado no firma, el delegado es asesor, tal, y bueno, hay una serie de órganos competentes en las administraciones que son los que tienen capacidad de firmar y decidir sobre los datos personales, no el delegado es gris, apoya, ayuda e incluso a veces pues lleva pañuelos por si luego hay disgustos con el tratamiento de datos. Otra cuestión que ya he introducido es quién decide la implementación en una administración pública de una inteligencia artificial, porque uno de los problemas que tenemos es que cuando nos llega ya se ha aprobado. Es un médico o un personal sanitario que le han ofrecido, vamos a probar, pues sí, te voy a pasar las historias clínicas, las sacamos, las probamos, tal, y luego ya veremos si hay un contrato. ¿Y quién es ahí? ¿Quién es quién? ¿No? Y se ha firmado, ¿no? El encargado del tratamiento, las garantías del encargado del tratamiento se ha verificado que aporta garantías, se ha firmado un contrato. Pues bueno, no siempre, ¿no? Otro problema que tenemos es con el deber de informar, porque nosotros hemos tenido algún problemilla con eso, con la agencia española, y claro, cada vez que apliquemos inteligencia artificial y nuevos sistemas vamos a tener, da igual, o cada vez que hagamos una prueba de diagnóstico vamos a tener que informar a todos los pacientes de tal. Eso sería lo suyo, pero es difícil.
A lo mejor cuando uno se da alta en el sistema de información poblacional, una información completa, una buena política pública de protección de datos, igual podría bastar, porque a veces te dicen, no, pero hombre, pones unos carteles en el hospital, ya sí. Pero es que el que quiere ir a cirugía, quiere ir así, y si se encuentra el de protección de datos ahí, no sabe dónde va a ir. Entonces, bueno, que ayer también se decía, no es lo más importante, pues igual no, claro. Bueno, ya he hablado de las pruebas precontractuales. Nosotros tuvimos, esto me surgió la alarma porque íbamos a probar un modelo de anonimización de datos automática y de repente, sí, hay que pasarle datos y tal, sí, en todo tipo, ¿no? Documentos, bases de datos y tal. Y a alguien se le ocurrió, uy, aquí el de protección de datos igual tiene algo que decir, ¿no? Pues es un punto débil porque el que te llega, pero los que no te llegan, ¿cuántos son, no? Otra cuestión importante es, ojo a los contratos de suministros. Con Juanmi estamos ahí, ya nos saltó la alarma hace tiempo, hay que adecuar los contratos de suministros porque ya no se compra solo dispositivos, ¿no? Ya no se compran solo dispositivos, entre comillas, tontos, ¿no? Ahora recogen muchos datos, se suben a una nube, etcétera. No sé cómo voy de tiempo. ¿Te queda todavía? Sí, mira, el sesgo no es tanto en mi caso. Estoy bien programado. Pues eso, ojo a los contratos de suministros, hay que adecuarlos a la normativa de protección de datos. También luego, ojo también con lo que no se quede desierto el contrato por ser muy exigentes. A veces, no sé, nos hemos encontrado con problemas ahora ya no tanto, pero hasta hace no tanto, de elaborar pliegos, exigir el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad y que la industria de ese sector no estar, bueno, necesitan certificación en el Esquema Nacional de Seguridad por no estar certificados, ¿no? Otra cuestión que nos pasa, subcontrataciones y transferencias internacionales de datos. Y aquí nuevamente el delegado o delegada de protección de datos no decide si se hacen subcontrataciones ni transferencias internacionales de datos, solo decide el responsable del tratamiento. La Delegación de Protección de Datos lo que puede decir es si se hacen transferencias, este es el régimen aplicable, si queréis hacer subcontrataciones, etcétera. Pero lo digo porque muchas veces cuando te reúnes con delegados, delegadas de la industria farmacéutica principalmente, les tienes que advertir, decir, no, pero entonces ya estas cláusulas están bien. Digo, están bien, no. Están bien, jurídicamente están bien, pero luego el que tiene que decidir es el responsable del tratamiento, que será una dirección general, un conseller, una consejera, lo que sea. Pero ese es el que decide si se pueden producir transferencias internas, y lo mismo con la inteligencia artificial. La aplicación de algoritmos la decide un médico, un servicio médico, la Dirección General de Asistencia Sanitaria, no sé, habrá que verlo, porque eso es una cuestión importante a la hora de tomar decisiones que afectan a los tratamientos de datos. Tema de roles. Adjudicas un contrato a una empresa que representa a otra empresa más grande, se lo has adjudicado a ella y cuando te viene con su modelo, su algoritmo y su cloud, ¿qué pasa? Que no es de ella, es del mercado CE, es de una empresa americana, necesitan transferencias internacionales de datos, subir al cloud, aplicar el algoritmo, devolverte, etcétera. Y ya voy acabando. Bueno, en fin, yo creo que hay que ponerse las pilas en formarnos. Creo que la propuesta de reglamento de inteligencia artificial es un añadido a la normativa de protección de datos, pero es un añadido que nos ayuda, sobre todo a los que vamos a ser usuarios. El proveedor hará la inteligencia artificial y el usuario la utilizará, y el destinatario final pues va a tener una serie de obligaciones que nos va a permitir controlar, informarnos de cómo va a funcionar todas esas cuestiones. Y bueno, lo dicho, agradecer y espero haber estado en tiempo. Vamos a pasar con nuestro segundo ponente de la mañana, de hoy, de la mesa, que es Francesc Xavier Uriós Apareixi. Xavier es jefe de la asesoría jurídica de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, es abogado de la Generalitat de Cataluña y con las competencias profesionales adquiridas como director general de Asuntos Contenciosos, vicepresidente del Consejo Superior de Letrados y abogado de comunidades autónomas. Ha sido secretario de la Agencia Catalana de Certificación, secretario de la Comisión Ejecutiva y del Consejo General del Consorcio AOC,
secretario del Consejo de Administración del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, consultor de la Universidad Oberta de Cataluña y profesor de la Escuela Postgrau de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hoy está aquí como representante de la Autoridad Catalana de Protección de Datos. Muy bien, Francesc, tienes la palabra. Gracias, Joaquín. Bien, en primer lugar, agradecer la oportunidad de compartir unas reflexiones esta jornada de la asistencia sanitaria, y estos días hemos estado hablando de inteligencia artificial. Hay un informe, o una investigación de la Universidad de Oxford del año 2013 que analizaba las diferentes profesiones y los riesgos de la supercomputación. Y llegaba a la conclusión en ese momento que de más de 700 profesiones, los únicos que no se tenían que preocupar por la supercomputación eran los sacerdotes, los bomberos y los médicos. La verdad es que esta reflexión en el 2013 hay que ver hasta qué punto es trasladable o no 10 años después, cuando la semana pasada ChatGPT aprobó la licencia médica en Estados Unidos. Bueno, se sometieron a las pruebas de un examen para obtener la licencia médica en Estados Unidos, unas 300 o 400 preguntas, y el porcentaje estaba cercano al aprobado. A partir de esta aproximación, lo primero que tenemos que hacer es plantearnos lo que es la inteligencia artificial y lo que son los límites de la inteligencia artificial, planteándonos evidentemente que, tal como mi compañero anterior indicaba, tenemos los dos el sesgo público y los dos el sesgo jurídico, que nos obliga a aproximarnos a la realidad con lo que es nuestro entorno natural a la hora de enfrentarnos a la solución de problemas. Pero lo que es cierto es que a la hora de aprender la realidad que significa la inteligencia artificial, el concepto de aprender, ¿no? Si vamos al ámbito anglosajón, propio del mundo de la psicología, no afirma ni niega nada, sino que se es consciente de algo, ¿no? A diferencia de lo que es juzgar. Y en el ámbito de la inteligencia artificial estamos en un momento en que realmente los límites del derecho siempre están en revisión, pero ante nuevas realidades como la inteligencia artificial nos obliga a plantearnos realmente cómo asumir los retos que significan en el ámbito de la asistencia médica, en el ámbito de la protección de datos, en las diferentes realidades en las que nos encontramos. Y también es importante tener presente todo lo que ocurre cuando se junta el componente jurídico y el componente tecnológico. Albert Einstein dice que todos somos muy ignorantes, lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Y lo que es cierto es que los juristas no sabemos ni hemos de saber de tecnología, y necesitamos entender la tecnología para poder juzgar, para poder opinar sobre la solución concreta o la adecuación a derecho de un determinado caso, porque no podemos olvidar que cuando hablamos de inteligencia artificial, la propuesta de reglamento la define o supone un alto riesgo, supone una afectación directa a los datos de carácter personal, y supone el ver cuáles son los límites o barreras en los que nos podemos encontrar a la hora de resolver una determinada cuestión. Partiendo de la base, evidentemente, de que hoy por hoy los médicos no van a ser sustituidos ni pueden ser sustituidos. La norma no nos permite sustituirlos. Evidentemente, a la hora de plantearnos las dudas que podemos tener para avanzar en el conocimiento de cuáles son los riesgos que podemos tener a la hora de enfrentarnos ante un sistema de inteligencia artificial a la hora de tomar decisiones, lo que es cierto es que sistemáticamente nos podemos aproximar en 3 niveles. El primer nivel, el nivel del concepto. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? Porque evidentemente no es lo mismo un sistema automático que un sistema autónomo. Ayer se habló mucho del algoritmo y, en definitiva, la clave está en el algoritmo, porque el control de todo lo que pasará, valga la redundancia, por el control de ese algoritmo. Y depende cómo se diseñe ese algoritmo, depende cómo José Luis, por ejemplo, de Andalucía, es matemático y es muy adecuada su formación para ayudar al jurista a la hora de entender el funcionamiento del algoritmo y el control que se puede realizar sobre esas decisiones, porque esas decisiones tendrán efectos jurídicos. Entonces, es muy importante que la ciencia, la tecnología y lo jurídico vayan de la mano. Y al mismo tiempo, hemos de tener presente el concepto, en segundo lugar,
la norma, porque por deformación o por sesgo jurídico hemos de ver qué es lo que dice la norma, y finalmente la particularidad del mundo de la salud, la particularidad de la autonomía del paciente, la particularidad del derecho de la protección de la salud. En materia de protección de datos, la misma singularidad de la normativa de protección de datos en el ámbito de la salud, que ayer ya nos referimos en diversas ocasiones, y todo esto nos lleva a entrar de manera rápida y no avanzaré, haré simplemente planteamientos rápidos porque si no agotaría el tiempo de mis compañeros, pero lo que es cierto es, si vamos a la propuesta de reglamento, el software, el sistema de inteligencia artificial, un software que genera información de salida como contenidos, predicciones, recomendaciones o decisiones que influyen en los entornos con los que interactúa. Fijémonos que puede predecir, puede recomendar o puede decidir. Podemos avanzar que hoy por hoy la inteligencia artificial en el ámbito de la asistencia médica ni puede ni ha de decidir porque al menos desde mi punto de vista no está habilitado para ello. Evidentemente puede ayudar al médico, pero no puede decidir. De la misma manera, el concepto de, en su momento también nos planteamos, y así una resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo de 2017, dice el concepto de inteligencia artificial se reserva a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía, con el fin de alcanzar objetivos específicos. Sin embargo, en la propuesta de reglamento, cuando analiza la inteligencia artificial, está cubriendo esos sistemas autónomos que aprenden en sí mismos. Cuando de la propuesta de reglamento lo analiza bajo las premisas de la precisión, solidez y seguridad, hace referencia que continúan aprendiendo tras su introducción en el mercado de puesta en servicio. Es decir, cubre las dos realidades. Pero tenemos, evidentemente, la aproximación, por un lado, de la norma como tal, y viendo evidentemente a la reglamentación existente, podemos de manera muy rápida y muy de puntillas. Evidentemente, un sistema de software de inteligencia artificial es un producto sanitario, Reglamento Europeo de 2017. Tenemos, evidentemente, los límites del Reglamento General de Protección de Datos. Evidentemente, artículo 22, simplemente recordarlo y no entraremos en detalle, bien explicado adecuadamente los considerandos 71 y 72. Todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elevación de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. En este sentido, tenemos la referencia del reglamento, la misma propuesta de reglamento, artículo 14, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo se diseñarán y se desarrollarán de modo que puedan ser vigilados de manera efectiva por personas físicas, la vigilancia humana continua. El mismo 14.4, ser conscientes de la posible tendencia a confiar automáticamente o en exceso en la información de salida generada por un sistema de inteligencia de alto riesgo, sesgo de automatización, en particular con aquellos sistemas que utilizan para aportar información o recomendaciones con el fin de que personas físicas adopten una decisión. Claramente el ámbito de salud. El 15.3, el bucle de retroalimentación. El artículo 54, la existencia de un espacio controlado de pruebas. Y, tirando un poco atrás, el considerando de esta propuesta, los sistemas de inteligencia artificial pueden tener efectos adversos para la salud y la seguridad de las personas, en particular cuando funcionan como competidores de productos, y del mismo modo en el sector sanitario, donde los riesgos para la vida y salud son especialmente elevados, los sistemas de diagnóstico y de apoyo a las decisiones humanas, cuyas sofisticación es cada vez mayor, deben ser fiables y precisos. En ese sentido, igualmente, dentro de la documentación preparatoria alude a la relevancia de la no discriminación algorítmica. Joaquín ha explicado muy bien los ejemplos o los riesgos que se dan en el ámbito de la inteligencia artificial. A partir de este marco normativo, tenemos la Carta de Derechos Digitales, no es de carácter obligatorio, los derechos digitales de ciudadanía en las relaciones con las administraciones públicas, el apartado 23, Derecho a protección de la salud en el entorno digital, en el que se establecen límites a la inteligencia artificial en el ámbito de las decisiones que afectan a las personas en el ámbito de la salud. El apartado 4 dice: el empleo de sistemas digitales de asistencia al diagnóstico y en particular de procesos basados en inteligencia artificial no limitará el derecho al libre criterio clínico del personal sanitario. O la misma ley de la igualdad, el artículo 23, la inteligencia artificial y mecanismos de toma de decisión automatizados. En definitiva, tenemos este marco y finalmente tenemos la ley de autonomía del paciente, el derecho a la información asistencial,
Y lo que hemos de tener presente es siempre hasta qué punto una máquina, en definitiva, puede sustituir al médico que hoy en día puede ayudarle a una determinada decisión, pero no puede sustituirlo. Y no nos olvidemos que también es importante tener presente la cuestión relativa a la responsabilidad en la toma de decisiones. Porque, en definitiva, las decisiones que afectan a la salud de las personas son relevantes desde el punto de vista del derecho a la protección de la vida, pero también, evidentemente, sus efectos jurídicos son muy significativos. Pensemos cuando estábamos con la pandemia, la escasez de respiradores, habían protocolos médicos, ¿no?, que llegaban a plantear que los respiradores se destinaran a los pacientes más jóvenes porque eran los que tenían más posibilidades de sobrevivir. Esto puede ser una decisión de un protocolo, puede ser una decisión o no de una máquina, según cómo lo veamos, pero han habido investigaciones penales abiertas sobre si el uso de esos protocolos generaban responsabilidad penal. En definitiva, tenemos una pregunta que me hago es si los sistemas de inteligencia artificial pueden ser lex artis, ¿no? En definitiva, sabemos que el médico, la finalidad de la asistencia médica no es curar, sino utilizar los métodos y soluciones más adecuadas para intentar, evidentemente, curar, pero no es el objetivo en sí mismo. Y la responsabilidad del médico es que esos métodos aplicados sean los correctos. Y cuando hay una responsabilidad deriva del incumplimiento por parte de ese médico de la lex artis, sea la lex artis como protocolos generales, sea la lex artis ad hoc en el caso en concreto, o también un elemento adicional lex artis, y ahora mismo acabo, como prudencia. Y no me alargo más porque no dejaría hablar a mis compañeros, quedan cosas por hablar que luego si tenemos más tiempo hablaremos, pero mi conclusión es que los sistemas de inteligencia artificial son lex artis y a través del control del algoritmo es la manera de controlar si la actuación médica ha sido o no correcta y se genera o no responsabilidad. Y temas que se plantean simplemente opacidad en la toma de decisiones, discriminación algorítmica y estupidez artificial, predictibilidad preventiva y precaución algorítmica son algunos de los elementos de control del algoritmo de la toma de decisiones en el ámbito de la asistencia médica. Gracias. Muchas gracias, José. Pasamos ahora con nuestro... Perdón. Pasamos ahora con nuestro siguiente ponente, Carlos Gallego Pérez. Él es informático, lleva más de 30 años de experiencia en el sector de las TIC y la salud. Actualmente es el director del programa de salud e inteligencia artificial del Departamento de Salud, donde dirige el sistema de imagen médica digital, anatomía patológica y oncología de precisión de Cataluña en el CatSalut. Y es el responsable de los servicios HL7, miembro de la Junta Directiva de HL7 Spain, miembro también de ISO AENOR CTN 139 y miembro de la Junta Directiva de la 6 también, de la Sociedad Española de Informática y Salud, que hoy es la que nos reúne a todos aquí. Ha dirigido proyectos transversales de salud en la Consejería de Salud de la Generalitat de Cataluña, como el HC3, Historias Clínicas Compartidas de Cataluña, IS3, Plataforma de Interoperabilidad, y el LMS, Portal del Ciudadano. También dirige oficinas técnicas como la Oficina de Estándares e Interoperabilidad, donde ha desarrollado actividad científica y técnica en el ámbito de la normalización de la historia clínica, siendo miembro también de AENOR, además de miembro fundador de HL7 y IHE. Y también participa en diversos proyectos europeos de interoperabilidad, como el EPSOR y el CER. Y bueno, pues adelante. Gracias. Hola a todas y a todos. Sobre el título del impacto y el riesgo de la inteligencia artificial, voy a empezar por el primero, el impacto. El impacto que tendrá la inteligencia artificial en salud, la verdad es que no lo sabemos todavía, pero sí que empezamos a deducirlo. Y sí que sabemos y deducimos que será una de las herramientas que permitirá una verdadera transformación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque incorporaremos herramientas que ayudarán a la toma de decisiones. ¿En base a qué? A la información que los profesionales y que el sistema de salud genera. ¿Y por qué tendrá mucho impacto? Tendrá mucho impacto porque la inteligencia artificial tiene un gran potencial cuando se combinan principalmente tres factores. Uno, datos, información. En nuestro caso, en salud tenemos muchos y llevamos mucho tiempo generando. Segundo, el conocimiento,
cuando se trabaja en ámbitos donde el negocio se basa en el conocimiento, sanidad se basa en el conocimiento, y tercero, porque hay muchas actividades repetitivas. También hay mucha actividad repetitiva y procesos repetitivos en salud. Por tanto, en el ámbito de salud es donde se espera que tenga más impacto. ¿Cómo? En ayuda a tomar decisiones inicialmente. ¿Cambiarán los médicos? ¿Serán sustituidos los médicos por un algoritmo? Pues no, pero bueno, igual que los notarios tampoco dan fe. Pues igual el médico o el profesional tendrá que dar fe de lo que algunos modelos o algoritmos vayan a hacer. Pero iremos evolucionando y el impacto que tendrá no lo sabemos. El riesgo. El riesgo del uso de la inteligencia artificial en salud. Al final, el riesgo lo tendremos que ir mitigando, desarrollando una inteligencia artificial de confianza. Esa inteligencia artificial de confianza, nosotros aquí en sanidad lo tenemos más fácil que no en otros ámbitos. Pero a la vez también tenemos un nivel mayor de que esta inteligencia artificial, su despliegue sea mucho más costoso de lo que estamos viendo, que lo que estamos percibiendo o lo que imaginamos que va a ser. ¿Por qué? Porque es para tener esa confianza nos tenemos que basar en principios de calidad que, por suerte, tenemos un marco regulador que nos permite llevar a cabo esos principios de calidad. No tenemos que olvidar que la inteligencia artificial es un software del cual ya estamos muy acostumbrados a desarrollar y al cual los profesionales están muy acostumbrados a interactuar, que es software. La historia clínica, el profesional ya trabaja delante de un ordenador, trabaja delante de un software, trabaja con software donde aporta información y espera siempre resultados. La diferencia entre el software típico y el software que hacemos alrededor de la inteligencia artificial es que un software típico realiza lo que ya sabemos que el resultado es en base a lo que yo he programado y por tanto su comportamiento lo puedo predecir, salvo que se producen errores. Por tanto, nadie ha cuestionado el riesgo de los errores que produce el software y salvo que ese software devuelve resultados que han sido mal introducidos. Nadie está evaluando el riesgo de la calidad de la información que se está introduciendo. ¿Vale? O sea, vamos a ir apuntando conceptos en los cuales nos estamos poniendo a nosotros analizar el riesgo de la IA cuando también tenemos riesgos ahora en nuestros sistemas. El software, la inteligencia artificial, el software la diferencia que hay cuando desarrollo un software de una historia clínica o un software de inteligencia artificial, es que el software de inteligencia artificial va aprendiendo y se comporta en función de lo que le entra. Entra unos datos, aprende, se comporta y saca un resultado. Y sobre el resultado alguien toma una decisión. Un profesional o alguien o otra máquina o algo detrás toma una decisión. Y aquí es donde cambia. Aquí, ¿por qué? Porque este software que va aprendiendo y que toma decisiones, ¿cómo va a aprender y qué es lo que va a sacar? ¿En base a qué? A los datos que tiene. Por lo tanto, para ir trabajando en esta inteligencia artificial de confianza, este software de inteligencia artificial sacará resultados en base a los datos que tiene, donde está ejecutándose. ¿Vale? Y aquí es donde encontramos el primer riesgo para el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué datos tenemos? Tenemos muchos, pero ¿son de calidad? Bueno, si no son de calidad, el resultado que saldrá no será de calidad. Me sorprende que durante todas las jornadas no hemos hablado sobre la calidad de los datos y sobre las políticas, el marco regulador que garantice esa calidad del dato. Porque un algoritmo tomará malas decisiones, pero es que los profesionales posiblemente están tomando malas decisiones. ¿Vale? Por lo tanto, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay el ámbito del uso de los datos y tenemos que tomar medidas y tomamos herramientas y dotamos de procesos para desarrollar medidas de calidad sobre esos datos para que ese modelo funcione bien. El segundo es que no tan solo esos datos tienen que ser de calidad, sino representativos.
¿Por qué? Porque un modelo funciona en base a lo que los datos que entran. Muchas de las soluciones de inteligencia artificial que estamos viendo se comportan de manera diferente en función de dónde se ejecuta. ¿Por qué? Porque son los datos con los cuales se va alimentando. Por lo tanto, para poder tener esa inteligencia artificial de confianza, tendré que entrenarla, tendré que hacerlo aprender con datos que sean representativos. Y aquí es donde nos encontramos uno de los problemas. ¿Cómo consigo utilizar datos representativos para la finalidad que tiene ese algoritmo? El uso de los datos representativos es muy costoso. El marco para poder hacer uso de esos datos es costoso. El marco legal que tenemos, el regulador, es costoso. No es que sea imposible, es costoso llevar. Para eso tenemos que dotarnos de entornos en los cuales poder utilizar datos representativos con seguridad y también con la cobertura del marco del uso legal de esos datos, ¿no? Y acorde a la legislación vigente. Por lo tanto, tenemos que crear estos espacios y en eso también estamos creando espacios de datos que nos permitan utilizar estos datos en un entorno seguro y cumpliendo con la legislación. El siguiente paso para ir teniendo esta inteligencia artificial de confianza es, ahí ha salido muchas veces, la interpretabilidad de explicabilidad. Bueno, algunos de los que se hacen afirmaciones libremente de que un algoritmo lo podré explicar, pues tendría que explicarme cómo entiende el comportamiento de los millones y millones de nodos, algunos, o cientos de nodos, y cómo se comportan. Hoy en día la interpretabilidad y la explicabilidad es un ámbito en el que está muy, muy verde, es un ámbito de investigación y en el cual está muy claro que no se podrá dar una explicabilidad de cómo un modelo ha llegado a tomar las decisiones que ha tomado. Cómo ChatGPT, famoso ahora y que está en la opinión pública, toma las decisiones que toma con millones y millones y billones de nodos, es imposible saber, es imposible. ¿Qué es lo que sí que podemos hacer? ¿Qué es lo que sí que podemos facilitar para disponer de inteligencia artificial de confianza? Explicar que ese modelo, que ese software ha recibido estos datos y ha devuelto esto. ¿Vale? Esto sí que lo podemos explicar. ¿Qué es lo que ha hecho por dentro? Difícilmente lo podremos explicar. ¿Por qué? Porque o bien aplico metodologías de explicabilidad tan altas que su comportamiento no será el esperado, o bien las técnicas que tendré que aplicar tendrán un coste tan alto que también el uso de ese modelo no será justificable a día de hoy. Por lo tanto, la explicabilidad y la interpretabilidad, tal y como lo estamos viendo, irá más por explicar qué ese modelo qué está recibiendo y qué está sacando. Y para ir teniendo esta inteligencia artificial de confianza, me queda un minuto, lo último es la transparencia. Tenemos que ser capaces de explicar al profesional, al que lo utiliza, y posiblemente también al ciudadano, qué soluciones de inteligencia artificial, qué modelos estamos tomando y para qué. Pero la cuestión que dejo también para el debate es si eso lo tenemos que hacer con todas las transparencias y con todas las decisiones que también se toman en los servicios de salud con el ciudadano, con sus datos, ¿vale? O sea, estamos pidiendo unos niveles de explicabilidad, de mitigación de riesgos a la inteligencia artificial, que posiblemente a otros ámbitos, en el ámbito de salud también. Por lo tanto, el último es el registro, la transparencia, explicar muy bien al ciudadano y al profesional qué modelos estamos utilizando y para qué. Y con esos principios, y además porque tenemos un marco regulador, porque todo este software, el profesional toma decisión, por tanto es un dispositivo médico, por tanto se desarrolla cumpliendo unas normas de calidad, que permite seguir todo esto, nos permitirá ir avanzando a esa inteligencia artificial de confianza. Y con esto un poco más, era una reflexión para empezar el debate. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos, por la intervención. Pasamos a nuestro siguiente ponente, Iciar Martínez López. Iciar es coordinadora de la Unidad de Genética y Genómica de las Islas Baleares, el GENIP. Es farmacéutica hospitalaria. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Genética y Genómica y coordinadora también de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica de HUSE. Trabaja en el Servicio de Salud de las Islas Baleares y, de hecho, en este hospital. Entonces, pues, cuando quieras, Iciar, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos y gracias por seguir aquí después de estas intensas charlas. Yo soy el pulpo en el garaje, con lo cual perdonar, pero soy farmacéutica y me dedico a un área que es puramente la genómica, con lo cual tengo que generamos dentro de estos datos de salud, que se supone que somos los segundos en generar datos, probablemente en el área de la genómica, junto con el de imagen que comentaba antes Carlos, debemos ser los que más datos generamos y más datos de salud generamos. Y estamos empezando ya a trabajar en modelos de inteligencia artificial que necesitamos, por supuesto, vuestra colaboración y vuestra actividad como transversales para que los datos no viajen a sitios que no deben viajar. Un poco para que nos hagamos una idea, cuando nosotros solicitamos una prueba de genética, el tubo de sangre que le sacamos a ese paciente va a estar de por vida secuenciado con todo el DNA que hay dentro de ese tubo, con lo cual se podría llegar hasta hacer un clon de esa persona, se pueden hacer gemelos de esa persona. Dentro de X años se podría hacer y todo esto tenemos que verlo como esos datos, cómo vamos a acotar y hasta dónde vamos a llegar para cuando una persona da un consentimiento para poder hacer esa prueba genética, saber qué repercusiones futuras puede tener. Y es más, en el área de la genética no solo tenemos el problema de la persona, sino que tenemos el problema de la familia, porque la mayoría de las mutaciones que producen patologías o que son pronósticas para patologías pueden ser en muchas ocasiones heredadas, con lo cual esa información que tú estás dando y que le estás dando a una persona en concreto realmente está abarcando a toda su familia. Familia que es muy dinámica y pueden estar que no se hablen, pueden estar hablándose. Esa información que tú le tienes que asignar a todos los miembros de esa familia puede que no sea el mejor momento para hacerlo. Y aquí es donde nos tenéis que ayudar vosotros, ver cómo podemos ir restringiendo de una forma dinámica, activa, cada uno de los diagnósticos o de las mutaciones que vamos encontrando. Es cierto que sí que tenemos modelos de inteligencia artificial que nos van ayudando mucho a fenotipar y a poder caracterizar en una determinada patología para poder ver si un paciente tiene una patología o no. Ahora es mucho más ágil de lo que era hace unos años. Tenemos bases de datos propio. Nosotros ya tenemos unos 4.000 pacientes de las Islas Baleares secuenciados, pero como todos sabéis, pues en Inglaterra van por el proyecto de 1 millón de genomas y en Islandia tienen a toda su población genotipadas, saben perfectamente qué DNA tiene cada paciente, con lo cual esto no es un mundo futuro, es el mundo real ya. Y estos datos son los que nos están haciendo sacar nuevos fármacos en el área de oncología. En un momento determinado estamos pudiendo ver en qué momento ese fármaco está dejando de ser eficaz y tenemos que dar otro tratamiento a ese paciente, pero todo esto lo estamos haciendo con consentimientos informados que son estáticos, que no son dinámicos y que no se mueven con los cambios anatomopatológicos ni con los cambios evolutivos del paciente ni de la familia ni de los tratamientos. Estos son los modelos de inteligencia artificial que estamos trabajando aquí en las Islas Baleares. Estamos intentando que cuando un clínico en el CIE-10 que comentaban, creo que comentaban ayer, pero bueno, es el CIE-10 el que utilizamos y el SNOMED, cambian un diagnóstico de un paciente, podamos hacer, si tenemos una secuenciación de ese paciente, una orientación diagnóstica que por supuesto tendrá que validar un médico y por eso no llegan a ser diagnósticos, pero todo llegará porque tampoco iban a ser diagnósticos otras pruebas que eran de cribado y han acabado siendo diagnósticas. Pero bueno, facilitará el tiempo para dedicarnos a otras cosas, nunca está de más esto. Y bueno,
Ah, me queda mucho tiempo, vale, fenomenal, es que creí que me estaba riñendo. Vale, entonces esto es un poco la actividad que tenemos que trabajar para los sistemas desde las islas y desde el problema que tenemos es que los datos ómicos siempre han dado mucho miedo. Yo no sé si vosotros en vuestras áreas de trabajo os han solicitado ayuda para cuando han salido contratos de secuenciadores masivos, cuando han salido contratos de cribado neonatal. Es que os estoy mirando porque no sé si os piden ayuda o no os piden ayuda, pero nos estamos encontrando muchas veces con que no se están sacando los contratos a través de con vuestro criterio de si esos datos van a poder ser externalizados, si se van a poder vender esos datos genómicos, si se van a poder traspasar a industria, porque son anónimos, pero son anónimos depende cuánto. El filtro se puede abrir más o menos. Nosotros, desde luego, en estos momentos hemos hecho un gran esfuerzo por internalizar toda la actividad desde la plataforma de genética y genómica para intentar evitar estos sesgos que podía haber, que también evitaba que las bases de datos fueran iguales, porque cuando se secuencian en sitios distintos, las técnicas son distintas, las prevalencias son distintas, las mutaciones que aparecen en ocasiones pueden tener una escalada diferente. Y gracias a este esfuerzo, pues ahora tenemos una base que podemos empezar a dotar para el modelo nuestro de inteligencia artificial. Es cierto que en otros sistemas, por ejemplo, no lo tienen, ¿no? Pero bueno, no sé. Más o menos. Bueno, pues muchas gracias. Pasamos ahora con la última ponente, Diana de la Iglesia Jiménez. Diana es directora de Desarrollo de Negocio de Genómica, Inteligencia Artificial y Analítica Avanzada de Fujitsu. Es ingeniera informática y doctora en Inteligencia Artificial por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene más de 15 años de experiencia como investigadora y gestora de proyectos nacionales y europeos enfocados a la aplicación de la inteligencia artificial, aprendizaje automático y procesamiento del lenguaje natural en el entorno biomédico y de la salud. Participado también en diversas instituciones españolas, como el Grupo de Informática Biomédica de la Universidad Politécnica, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Barcelona Supercomputing Center. Y también extranjeras como el National Center Institute o el National Institute of Health de Estados Unidos. También ha publicado numerosos artículos en estas áreas y colabora en iniciativas científicas y tecnológicas. En la actualidad es responsable de soluciones de analítica avanzada de inteligencia artificial para genoma y salud. Pues Diana, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por seguir aquí. Gracias también a las 6 por invitarme a esta mesa y a los ponentes por sus opiniones tan interesantes, ¿no? Fujitsu, como empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial, pues entendemos la importancia de discutir todos estos riesgos y desafíos asociados con el uso de la inteligencia artificial en la atención sanitaria, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un departamento completo dedicado a salud, ¿no? Que denominamos Healthy Living, y específicamente también pues, nos enfocamos en el área de la genómica, ¿no? Porque para nosotros, y bueno, tenemos a Icir aquí, ¿no? Que es especialista, bueno, pues es un área especial, ¿no? En primer lugar, porque no está integrada en el circuito asistencial, no es una especialidad no reconocida, la genética clínica. Entonces eso añade una dificultad. Y en segundo lugar, porque la regulación, bueno, pues al tema de la genómica nos afecta de una manera distinta porque bueno, sabemos que el genoma nos identifica unívocamente y entonces el hecho de separarnos de ese genoma, ¿no? Anonimizar ese genoma para que no nos identifique, pues conlleva mucha dificultad y actualmente no se ha resuelto del todo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Fujitsu pues creemos que el enfoque multidisciplinar es el más apropiado para esto y por eso construimos equipos pues, que cuenten con médicos, con biólogos, con bioinformáticos, con desarrolladores de software y con expertos en todas estas tecnologías de ciberseguridad
Y bueno, pues desde Fujitsu pues, creemos que existen unos desafíos éticos, incluyendo la responsabilidad y la transparencia, como se ha citado aquí. Cómo o sea, que estamos desarrollando las estrategias para garantizar esa transparencia en el funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿no? Para asegurar que la decisión tomada pues, sea comprensible para el paciente y para el equipo médico. También pues, tenemos en cuenta los riesgos de la discriminación, como ha citado Joaquín antes con el ejemplo de Google, ¿no? La inteligencia artificial se entrena en base a unos patrones y datos previos, lo que resulta en sesgos y en discriminación en base a los datos utilizados, porque si estos datos, como decía Carlos, no son representativos, ¿no? De la población a la que se destina esta tecnología, pues puede resultar en una atención médica injusta o discriminatoria para ciertos grupos de pacientes. Sobre los temas, algunos temas que se han citado aquí, ¿no? Como la explicabilidad de la inteligencia artificial. Bueno, pues es verdad que todavía no podemos explicar o dar las explicaciones necesarias sobre cómo se ejecutan los algoritmos de caja negra. Conocemos las entradas y salidas, como citaba Carlos, pero sí que se están desarrollando tecnologías para esa explicabilidad desde dentro. Somos capaces, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el genoma y necesitamos hacer pues, un reanálisis de pacientes, ¿no? Estos pacientes, su ADN se secuencia una sola vez en la vida, ¿no? Pero luego volvemos a reanalizar todos esos datos genómicos que hemos obtenido del genoma. ¿Para qué? Pues porque en la literatura, por ejemplo, hay actualizaciones sobre datos nuevos sobre variantes, sobre enfermedades, sobre medicamentos. Y también en las bases de datos se publica nueva información, entonces no podemos dejar ese genoma estático. La secuenciación es estática, pero la información alrededor de ella no. Y por tanto es necesario dar un paso más y actualizar constantemente el conocimiento y sacar las conclusiones en base a ese nuevo conocimiento, no al conocimiento que teníamos anteriormente. Sobre los gemelos digitales, pues lo mismo, es un reto muy grande porque consiste en integrar diferentes modelos del cuerpo humano que ahora mismo tenemos separados, ¿no? El modelo cardíaco, el modelo genómico, además a diferentes niveles biológicos, ¿no? Y entonces la integración de todos estos modelos es una dificultad que, bueno, con la que llevamos lidiando mucho tiempo, ¿no? La Comisión Europea pues, hace tiempo publicó el programa del Virtual Physiological Human, donde se tenían en cuenta todos estos modelos, pero no se pudo llegar a integrar para hacer el gemelo digital, ¿no? El paciente virtual, donde nosotros nos podemos ver representados y donde podemos probar pues, a lo mejor medicamentos o analizar el paciente sin necesidad de intervenciones directas con el paciente, ¿no? Esto es un reto y ahora bueno, pues ha surgido el término de gemelos digitales, ¿no? Antes era el paciente virtual, ahora los gemelos digitales, bueno, pues para intentar, ahora que se ha avanzado más en el desarrollo de todos estos modelos, integrarlos y hacer un modelo único de todo el cuerpo humano, que obviamente nos va a costar unos cuantos años. Y bueno, el software no debería tomar decisiones, ¿no? La inteligencia artificial no debe tomar decisiones, debe servir como apoyo al clínico solo, debe sugerir, pero siempre debe ser el personal sanitario, el médico, el genetista, el especialista, el que dé la última palabra, el que diga, bueno, esto sí lo admito, esto tiene un sentido y tiene una lógica, o esto no tiene ni pies ni cabeza y entonces no se puede llevar a cabo, ¿no? Porque lo que nos estamos jugando son las vidas de los pacientes. En ese sentido, la explicabilidad de la inteligencia artificial es fundamental, porque si no entiende el médico, el genetista, no entiende cómo procesa el algoritmo de información, cómo decide, cómo razona, pues no puede confiar en él. Y si no confía el médico en el algoritmo, ¿cómo va a confiar el paciente, ¿no? Entonces, bueno, son una serie de retos que deberían estar ligados pues, a una estrategia basada en una serie de pilares, como son la contabilidad, ligada a esta transparencia, ¿no? La ilusión de dar a los pacientes la suficiente información
para permitirles mantener el control total sobre sus datos, pero esto en realidad, pues esos datos muchas veces no son comprendidos en toda su extensión, entonces el paciente tampoco es capaz de entender el diagnóstico o incluso le genera más dudas que el decirle sencillamente tienes esto y no te doy más explicaciones, ¿no? También la limitación en el uso, ¿no? Los datos son recogidos inicialmente para un propósito, pero luego tienen un uso secundario, ¿no? Por ejemplo, se utilizan como entrenamiento para algoritmos y los pacientes no son conscientes de esto muchas veces, no saben que cuando ellos están dando sus datos, luego pues serán anonimizados, pero esos datos van a ser registrados. En el caso de genómica, esos datos no son personales y están anonimizados, pero siguen siendo muy personales, ¿no? Porque podemos identificar al paciente y podemos sacar cierto tipo de conclusiones cruzando estos datos con los de las bases de datos públicas que existen ahora mismo y reidentificando a esos pacientes y conociendo características de ellos, ¿no? Entonces, bueno, existen casos de inteligencia artificial donde la inteligencia artificial confiable es un reto. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un artículo donde alguien narraba como una solución de inteligencia artificial que estaba destinada a analizar radiografías de tórax, pues tenía una precisión muy alta, ¿no? Pero esta precisión no venía por los hallazgos clínicos que habían encontrado en las radiografías, sino porque el radiólogo marcaba la radiografía cuando encontraba algún hallazgo no clínico importante. La marcaba con una X y la inteligencia artificial lo que analizaba era esa X y no los hallazgos clínicos de la radiografía. Debemos evitar ese tipo de pillería, de trampa, ¿no? Y de tal manera que podamos, bueno, pues asegurar que esos algoritmos son confiables de verdad y no van a hacer este tipo de estrategias, ¿no? de, de despiste, ¿no? Entonces, bueno, pues como conclusiones, pues decir que la calidad de los datos es muy importante, ¿no? Pero que en el caso de la genómica, pues estos datos son muy complejos, pero no tienen mucho valor si no se comparten, ¿no? No podemos sacar conclusiones a nivel poblacional ni guiar políticas médicas, de salud pública, perdón. También la prioridad, ¿no? La integración de los datos genómicos en el sistema de salud, de atención sanitaria, pues debe ser una prioridad, ¿no? Tenemos mucho problema para integrar la historia clínica electrónica con cualquier otro dato, ¿no? Especialmente los genómicos, ¿no? Pero la historia clínica a veces pues, hablamos de silos de datos, ¿no? donde se aíslan, no ya entre hospitales o entre servicios regionales, sino en el propio hospital, pues también tenemos esos silos de datos. Y bueno, pues la posibilidad de reutilización de todos esos datos y encontrarles un uso secundario, pues depende de que estos pues estén estandarizados para ser comparables y que sean consistentes, ¿no? Entonces tenemos muchos retos por delante, pero la oportunidad está ahí, concretamente en secuenciación genética, al mezclarla con la información de la historia clínica electrónica y de todas las bases de datos sobre información de pacientes, pues es una herramienta de descubrimiento muy potente y en la que deberíamos insistir proporcionando las medidas, el análisis de riesgo necesario y, bueno, pues toda la estrategia que sea necesaria para poder mitigar los riesgos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, yo quiero hacer un breve resumen de lo expuesto. Se ha hablado de los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la asistencia sanitaria en general y en particular en el ámbito de asistencia sanitaria. Se ha comentado la problemática que plantean sobre quién decide implantar esos sistemas, de quién tiene que tener la decisión, la importancia también de implicar a la gente de los departamentos jurídicos, porque eso tiene implicaciones jurídicas, la aplicación de estos sistemas. También tiene implicaciones en materia de privacidad y ahí está el papel del delegado de protección de datos, que a veces le caen otras cosas además de las que debería. Pero estos sistemas han venido para quedarse y por lo que se ha reflejado en esta mesa, se quedan porque son positivos para el ciudadano, son positivos para el paciente, son buenos para todos nosotros, siempre y cuando estén bien, reúnan una serie de condiciones. Algunas de esas condiciones que se han apuntado es que sean sistemas fiables. La gente confiemos en ellos. No nos den soluciones raras o que no sepamos
de dónde viene, aunque explicar cómo funciona, como se ha comentado también, no siempre va a ser fácil, porque no tiene una algorítmica directa, determinista, que digas que para esta entrada me va a salir esta salida porque así lo he programado, sino que cuando hablamos de entornos con redes neuronales, con miles de nodos que van aprendiendo constantemente, realmente hay explicar cómo funciona, eso ya deja de ser determinista y tiene un comportamiento un poco más difícil de explicar, ¿no? Pero aún así hay que dotar a estos sistemas de garantías. Yo me hago una reflexión y una pregunta que lanzo a mis colegas, porque si en la escala de la vida todos tenemos lo de salud, dinero y amor, dejando amor aparte, que ya vemos cómo lo resuelve Google, nos quedamos con los dos primeros, salud y dinero. Resulta curioso que el reglamento de inteligencia artificial, para todo aquello crematístico de cuartos y dineros, dice que los sistemas de inteligencia artificial en el ámbito crediticio, financiero y monetario van a pasar a depender de las autoridades de supervisión que ya existen en ese ámbito, ¿no? Y yo me he quedado sorprendido. Digo, y en materia sanitaria, que es la salud, que es el principal objetivo, ¿no?, en nuestra escala de valores, ¿no tenemos algo así? ¿No debería haber una autoridad independiente que justo aporte esos sistemas, esa garantía, esa confiabilidad tan necesaria para que estos sistemas logren su éxito en beneficio de todos nosotros? No sé, me lo planteo y lo lanzo por si alguien quiere contestar. Posiblemente no tiene solución, pero no sé. Vosotros saber qué pensáis. Bueno, yo creo que antes he hecho el apunte y en cierta medida ya la tenemos. Eso ya existe. Todo software de inteligencia artificial es un dispositivo médico y, por lo tanto, está regulado como tal. ¿Vale? Por lo tanto, esta es la Agencia Española del Medicamento y Producto Sanitario, que tiene esta finalidad y que todo software y todo algoritmo y todo modelo lo tenemos que hacer conforme al marco regulador, cumpliendo las normas y después también llevando todos los procesos. Eso no quiere decir que el modelo o los modelos o la inteligencia artificial, el marco regulador de un dispositivo médico sea el más adecuado. Y en eso también se está debatiendo. O sea, ¿por qué? Porque si yo tengo un modelo que va aprendiendo con los datos que va entrando y el proceso de marcado CE es sobre producto cerrado, tendría que ir las diferentes interacciones llamando a la Agencia Española de Medicamento para que me lo acredite. Por lo tanto, en eso la FDA va haciendo cambios y aquí la normativa también irá marcando. Por lo tanto, a día de hoy tenemos el entorno, el marco regulador, que es el equipamiento médico y el mercado CE y es la Agencia Española de Medicamento. Yo lo que querría añadir, digamos, evidentemente es un producto sanitario, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a una realidad que ya veremos cómo se resuelve. Porque evidentemente hasta ahora estábamos acostumbrados a unos parámetros que teníamos relativamente controlados, pero hemos hablado mucho de caja negra. Pero lo que es cierto es que yo lo que sí que me planteo es hasta qué punto podremos llegar a entender el mecanismo de formación de la recomendación de ese sistema de inteligencia artificial. Porque realmente una cosa es un tratamiento automático de datos y otra cosa es el ingente número de datos que se utilizan para llegar a una determinada decisión, los procesos de computerización que llevan implícitos. Yo, por descontado, ahí no se me encontrará por evidente ignorancia, pero no sé hasta qué punto estamos capacitados tecnológicamente para llegar a entender el por qué se dijo que se debía o se recomendaba una determinada decisión que resultó que fue errónea y que produjo un perjuicio. Y ayer mismo se hablaba de esta sentencia del año 2020 de la Haya, de un juez que se cargó un sistema automatizado porque producía discriminación de sesgos en determinados barrios de la Haya en función del perfil de pobre o no, de los barrios más pobres y más delincuentes, pues eran los que más defraudaban en ayudas sociales, pues se iba contra ellos. Y al juez no se le pudo explicar el por qué se había llevado a cabo o el funcionamiento de ese algoritmo. Entonces lo que sí que nos encontramos es que iremos tomando decisiones, funcionaremos con análisis de riesgos, como también se ha hablado mucho estos días, pero sí que es cierto que ante el problema, hoy por hoy no sé si estamos realmente preparados para trasladar algo que para mí, y creo que para todos es básico, es la tranquilidad
del médico cuando tome decisiones, porque no nos olvidemos que hoy por hoy la decisión médica en un sistema de inteligencia artificial, y sí se ha dicho, está sometida en todo caso a supervisión médica, que también otra cuestión a debatir es qué se entiende por supervisión médica, pero eso ya sería entrar en otro debate. Gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta entre el público. Sí, por allí, por favor. Muy interesante todo lo que se ha expuesto y yo creo que en estos temas hay mucho, ¿no?, que debatir todavía, ¿no? Pero está saliendo ahora la nueva normativa, el IA-Act, ¿no?, donde muchos de estos algoritmos pues son riesgo pues más alto, ¿no? Y ahí se están proponiendo ahora cómo se va a tratar o cómo se van a auditar y se está hablando, ¿no? O sea, de esta parte, de esta normativa, esta nueva forma de auditar con todos los temas del mercado CE, o sea, cómo se va a gestionar o no sé si se está hablando, ¿no? Estas dos patas que se están creando ahora. Por si alguien lo conoce o... ¿Alguien quiere contestar? Detalle no te puedo dar respuesta. ¿Quieres contestar, Juan? Por no dejarlo, ¿no? A ver, en principio la normativa, la propuesta de reglamento no está aprobada, pero sí que hace referencias al reglamento de productos sanitarios y creo que cada cosa irá por su... Es verdad que ha comentado el compañero que igual no es suficiente el marcado CE para el tema algorítmico, pero actualmente lo que tenemos es marcado CE, Reglamento General de Protección de Datos, y lo que venga pues parece que es bastante compatible jurídicamente, pero hay un artículo, ayer me comentaba un artículo muy interesante al respecto, pero no, no me ha dado tiempo a leérmelo. Y creo que, no sé, por ahí nos estaba... Yo creo simplemente como adicional, a ver, tenemos la propuesta de reglamento, que no nos olvidemos que es una propuesta de reglamento, pero lo que pasa cuando te lees un reglamento, al menos a mí, es que, a ver, como es europeo, tiene un lenguaje un punto neutro desde el punto de vista jurídico, en el sentido que luego se ha de adecuar a las realidades de cada uno de los Estados miembros. Y luego, a la hora de interpretar el reglamento, un reglamento comunitario, has de hacer una inmersión, has de ver los considerados, has de ver incluso la filosofía o el elemento teológico detrás de la norma, que es mucho más complejo de lo que es cuando tienes tu norma estatal, digamos que ya se adecúa a cómo entiendes tú las cosas, porque hay una serie de conceptos de la propia propuesta de reglamento que, como el tratamiento ulterior de datos para el desarrollo de sistemas en áreas de interés público en espacios controlados de pruebas, ¿no? ¿Qué es un espacio controlado de pruebas, ¿no? Hay cosas que el reglamento quiere regularlas, pero evidentemente no podrá regularlo todo y será necesario un desarrollo normativo a nivel evidentemente estatal y de interpretativo necesario para ir poniendo los pilares de cada uno de estas cuestiones. No tenemos tiempo para más, se nos agota el tiempo y nada, yo quiero dar las gracias a los ponentes, a las 6 por la invitación. Creo que no me he presentado, soy Joaquín Pérez y soy el responsable internacional de la Agencia Española de Protección de Datos. Ha sido un placer estar con todos vosotros y muchas gracias.